Muy buenas tardes para todos, el Señor los bendiga. Mis hermanos, quiero que me acompañen hoy a Isaías 53, por favor. Y mientras estás buscándola allí, ¿me permites orar por ti? Amén. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú vengas en medio de nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que nos traigas revelación de tu maravillosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu repose en nosotros. Y mientras estamos escuchando esta enseñanza, yo te pido que toques los corazones de cada uno de mis hermanos que está escuchando esta enseñanza. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Isaías 53, versículo 1 dice así: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. No habrá parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Quiero que lo digan conmigo: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudecido no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén y amén. Bueno, esta palabra para mí es tremenda, y aunque tú y yo conocemos esta palabra, sabemos que están hablando de Jesús, lo que tú no sabes es que esta palabra fue escrita 600 años antes de que él naciera. Así que Isaías fue el profeta que más profetizó sobre el Hijo de Dios. Y yo quiero esta noche o esta tarde explicarte un poquito que tú y yo somos más que vencedores, pero para que sepas que tú eres vencedor, debes saber el esfuerzo, todo lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Así que quiero explicarte algo. La Biblia dice que en la antigüedad habían varias celebraciones donde se utilizaba un cordero para inmolarlo. Así como dice acá que Jesús fue llevado como cordero ante aquel que los iban a matar. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Hoy quiero explicarte qué significa esto. Y como te había dicho, los judíos tienen varias celebraciones donde habían víctimas, y esas víctimas eran corderos. Una de ellas era la Pascua. La Pascua se celebraba todos los años a causa de la salida de Israel de Egipto. Yo no sé si tú recuerdas eso. Eso aparece en Éxodo 12, en donde Dios les dice que tenían cada uno que tomar un cordero, y ellos tenían que cocinarlo con hierbas amargas y comerlo. Y si no eran capaces de comerse todo un cordero, una familia sola, tenían que invitar a otra familia a comerlo, y con la sangre de ese cordero debían ponerla sobre los dinteles de las puertas. Allí iba a pasar el ángel de la muerte, y donde no tuviese esa señal, mataría al primogénito, no importa si era humano o era animal. Iba a matar el primogénito. Donde estuviera la señal, no entraría. Este cordero tenía unas especificaciones precisas, y en Éxodo 12:5 dice lo siguiente:
el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí hay 3 especificaciones en este versículo, y es, debe ser macho, debe ser de 1 año y no debe tener defecto. Ya más adelante te explicaré. Ok. Esa es una de las celebraciones que tenían los judíos. Había otra celebración en donde que también se tomaba no solo 1 sino 2 corderos, y también se hacía una vez al año. Estamos hablando del día de la expiación o Yom Kippur. Esta expiación se tomaban 2 corderos. Uno de ellos lo tomaba el sumo sacerdote vestido con sus vestiduras para entrar a la presencia de Dios, y este hombre tomaba el cordero, lo inmolaba, es decir, pasaba el cuchillo por la garganta de este animal y derramaba su sangre. Él tomaba la sangre de ese cordero, lo untaba en sus vestiduras. Esto lo hacía una vez en el año, y él entraba al lugar santísimo del templo o del tabernáculo. Quiero recordarte, antes de seguir, que Moisés, cuando subió delante de la presencia de Dios, Dios le mostró el cielo y le dijo, haz algo semejante en la tierra. Así que él todo lo que vio lo hizo, y de allí se creó el tabernáculo de Dios. Así que en el cielo hay un lugar santo y hay un lugar santísimo, y en el lugar santísimo reposa la presencia de Dios, que aquí en la tierra, cuando Moisés hizo el tabernáculo, hizo 2 habitaciones, una el lugar santo y la otra el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. Esta arca del pacto significa la presencia de Dios con nosotros. Hizo utensilios e hizo muchas cosas que Dios le mostró del cielo. Así que el sumo sacerdote debía llegar con sus vestiduras delante del lugar santo y entrar al lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Solamente este sumo sacerdote una vez al año podía entrar, pero él no podía entrar sino más, tenía que estar cubierto con la sangre de ese cordero que había inmolado. Así que entraba, pedía perdón por sus pecados, y después de eso pedía perdón por el pueblo. Sus vestiduras en las faldas tenía campanillas, y algo que debía hacer era que debía de estar moviéndose todo el tiempo en el lugar santísimo para que las campanillas sonaran. En su cintura tenía amarrado una cuerda que daba afuera. Cuando él presentaba el holocausto a Dios, pedía perdón por él, pedía perdón por su pueblo, y si Dios aceptaba ese perdón, él podría salir. Dios perdonaba al pueblo y tomaba el segundo cordero, en donde lo lanzaba al desierto para que muriera. Pero si no sucedía esto, si Dios no perdonaba, este hombre allí en el lugar santísimo debería morir. Y los sacerdotes que estarían en el lugar santo no podrían sacarlo. Así que, como te conté, tenía un cordón en su cintura, una cuerda, así que lo tenían que arrastrar. Esto significaba que Dios no iba a estar con ellos ese año, y sería lo peor. No tendrían su lluvia a tiempo, podrían ser víctimas de los enemigos que los rodeaban. Era lo peor que les podría pasar. Esa es otra festividad. Pero normalmente se instituyó que todos los días se hicieran sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde para Dios. Y eso fue continuo hasta la muerte de Jesús. Ahora, te voy a explicar y te voy a unir todo esto con Jesús. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios. Y la Biblia dice que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que se acercaba a él, dijo:
He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan 1:29. He allí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo lo escuchó porque él estaba bautizando a mucha gente y la gente entendió la referencia, pues ellos conocían estas festividades que tú y yo apenas estamos conociendo. Y sabes, Jesús se convirtió en el Cordero de Dios. Como te dije al principio, en la primera celebración, en la Pascua, ese Cordero Pascual, en Éxodo 12:5, decía que tenía que cumplir 3 requisitos. 1, debía ser macho. 2, debía ser menor de 1 año. Y 3, no debía tener mancha. Y esto de mancha, ¿a qué se refiere? A que ese cordero no debía haber cargado nunca nada, nunca debió haber sido utilizado para otra cosa, sino para ser sacrificado, para nada más. No podía tener mancha, no podía tener su piel ninguna cicatriz. Debía ser limpio, es decir, si era, no sé, blanco, no debía tener manchitas negras o al revés. Nunca debió haber llevado un yugo sobre sí. Y te explico esto. Esto significa que este animal no debía tener pecado. Ahora, Jesús nunca pecó. Él nunca se le halló iniquidad. Él era digno para ser ese Cordero Pascual. Era macho y la otra que pide era que tuviese 1 año. ¿Y por qué? Cuando un cordero de 1 año va hacia el matadero, siente el olor de la sangre de las víctimas anteriores y no la relaciona con nada. Cuando ya es mayor de 1 año, ese olor de la sangre lo relaciona con peligro, así que no va a ir voluntariamente. Pero cuando era menor de 1 año, iba a ir sin ningún problema a hacer la labor que debía hacer, es decir, voluntariamente. ¿Y qué dijo Jesús cuando fue entregado? Antes de ser entregado, él estaba orando y dijo: Señor, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad sobre la mía. Es decir, él nunca se negó. Amén. En el día de la expiación, que es la siguiente fiesta, la Biblia dice que Jesús, en Hebreos, que Jesús subió al cielo cubierto con su propia sangre. Yo no sé si tú sabías, pero cuando Él murió en la cruz, a Él no lo crucificaron como a todos los demás, no. Resulta que Jesús, como Poncio Pilatos, había hablado con Él y no encontró nada malo en Él. Trató de castigarlo para que ya dejaran de gritar el pueblo de Israel que lo crucificaran y salvar la vida de este varón. Así que lo llevó y lo pusieron allí con un látigo de 3 puntas que normalmente o tenían huesos en las puntas o tenían pedazos de acero que cuando lo golpeaban se hundía dentro de la carne, dentro de la piel, atravesando la carne, y cuando se jalaba se llevaba partes de su piel. Y fue lo que leímos allí en Isaías: sin hermosura le veremos, porque estaba hinchado todo su cuerpo. Él no intentó matarlo porque con 40 latigazos de eso en la espalda él moría. Así que lo que hicieron fue latigarlo adelante y atrás, en su espalda y en su torso, por todos lados, para que no muriese, pero sí quedara gravemente herido. Así que su sangre brotó por todo su cuerpo. Cuando él muere agonizando en esa cruz, ya había derramado toda su sangre. Lo que nunca pasaba con un hombre castigado, llevado a muerte en la cruz. Se dejaba en la cruz porque era una forma de tortura y era una muerte muy lenta, muy lenta.
Así que podían durar 2 días allí colgado muriendo. Era aterradora esa forma de muerte. Pero Jesús se llevó esa carga sobre sí y con su sangre preciosa derramada sobre su cuerpo. ¿Recuerdas lo que te dije del sumo sacerdote? Que debía inmolar un cordero y con su sangre entrar al lugar santísimo. Bueno, la Biblia nos enseña que Jesús hizo exactamente lo mismo. La Biblia nos muestra que Él se convirtió en el sumo sacerdote de ti y de mí. Él se convirtió en el sumo sacerdote y esto lo dice en Hebreos. Si tú me acompañas a Hebreos 4:14, si tú me acompañas a Hebreos 4:14, la palabra de Dios dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que Jesús se presenta ante Dios no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre. Y su sangre es acepta, su bendita sangre. Ahora, ¿recuerdas que te dije que también habían víctimas a diario, una en la mañana, una en la tarde? ¿Sabías que Jesús fue crucificado a la hora de la segunda víctima, o sea, en la tarde? A esa hora murió Jesús. El Cordero Pascual, la Biblia dice que la sangre de este Cordero era la señal para que el ángel de la muerte no pasara sobre la casa. Si había la sangre en la puerta, esto era símbolo de que allí no podía entrar. Eso mismo hizo Jesús contigo, muriendo en la cruz. Su sangre te liberó a ti, te cubrió de todos sus pecados, de todos nuestros pecados. Ahora, ¿por qué te digo esto? Bueno, quiero que entiendas a lo que me refiero con toda esta información que te estoy dando hoy. Así que quiero que me acompañes a varios versículos de la Biblia. En Romanos 6:23, la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo debíamos morir por nuestros pecados. Tú dices: yo no he pecado. Bueno, te voy a demostrar que sí has pecado. ¿Alguna vez has mentido? ¿Le has dicho una mentira a alguien? Una mentira piadosa, ¿ok? La mentira es mentira. ¿Alguna vez te has robado un esferito, un dulcecito? Es lo mismo que robarte $1.000.000. Es pecado. Si eres pecador, por cuanto mereces la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que tú y yo debíamos morir. El justo se entregó por el injusto. Él se entregó por ti. En Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo pues que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como el oro ni la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creíste en Dios, quien resucitó de los muertos. Y aquí te voy a contar algo que creo que no lo hayas entendido. Desde el principio
Dios había prometido que te iba a salvar a ti y a mí. Desde antes de que tú y yo pecáramos, desde antes de que tú nacieras, mucho antes, si tú miras Génesis 3:15, ahí empieza la victoria que ha vencido al mundo. Cuando Dios promete que iba a traer un Salvador desde Génesis 3:15, desde el principio de la creación, Dios se preparó para ese momento. Así que en 2 de Corintios quiero que me acompañes porque quiero que lo leas conmigo. Y si no tienes una Biblia en la mano, quiero que leas conmigo las letras del proyector. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te lo repito: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Jesús se entregó por ti y por mí, por nuestros pecados, para salvación tuya y la mía. Él te salvó a ti, Él me salvó a mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él resucitó y te dio victoria sobre Satanás y todo demonio. Él te hizo más que victorioso. Él te dio la victoria antes de que tú pecaras. Así que a esto me refiero como cuando tú escuchas que te dicen, eres más que victorioso. Y muchas veces no entendemos por qué no lo dicen. Bueno, te lo voy a explicar. Tú eres más que vencedor. ¿Y por qué no lo dicen todo el tiempo? No lo entiendo. Bueno, te lo voy a enseñar cómo lo explicó alguna vez el gran evangelista Alberto Motesi. Una vez un hombre empezó a entrenar todo un año. Era un boxeador, así que se levantaba muy temprano en la mañana, entre 3 a 4 de la mañana. Ya estaba listo para salir a la calle a trotar. Y trotaba un largo tiempo, aproximadamente 1 hora. Después llegaba al gimnasio a entrenar, a trabajar sombras para dar más velocidad a sus golpes, a golpear la lona para darle más fuerza al golpe. Y él entrenaba todos los días durante 1 año. Pero no solamente eso, él empezó a cuidar su alimentación. No podía comer dulces, no podía tomar trago, no podía trasnochar. Debía entrenar todo el tiempo, debía cuidar su peso, debía fortalecer los músculos de su cuerpo. Así que no solamente practicaba golpes, sino que entrenaba en máquinas. Cuidaba su alimentación, como te dije, no comía ni dulces, evitaba las calorías en exceso, evitaba las grasas en muchas cantidades. Se limitaba a comer cierta cantidad de alimentos. Durante 1 año se preparó este hombre. Entrenaba con pesos altos para que sus músculos se fortalecieran y crecieran hasta cierto punto. Porque si era muy grande el músculo, lo hacía lento y él necesitaba ser rápido para lanzar golpes, izquierdazos o derechazos. Así que él entrenó muy juicioso durante 1 año, levantándose muy temprano, 3 de la mañana, listo para entrenar, listo para la siguiente carrera, listo para desarrollar su musculatura, su velocidad, para el campeonato que en 1 año estaría él. Así que lo hizo durante todo 1 año, levantándose muy temprano, acostándose temprano, nunca trasnochaba, nunca se fue de parranda con los amigos, solo tenía en vista su galardón, vencer a su enemigo, a su contendiente. Así que él se fijó esa meta y se olvidó de todo lo demás, entrenando para esa contienda.
Y llegó el día de la contienda y empezó a pelear con su enemigo. Y el enemigo también había entrenado muchísimo, así que le dio muy buenos golpes, haciendo que se le hinchara la cara y en partes de su rostro brotaba sangre. Quiero explicarte esto. Y es que los boxeadores se les colocó guantes para que no mataran a su contrincante, no sé si lo sabías, pero con el tiempo esos guantes dejaron de ser una protección para convertirse en un arma. Así que ellos se dieron cuenta que dando un buen golpe podía generar un knockout. Ese knockout es lo que buscan la mayoría, evitar una pelea larga que genere desgaste. Normalmente, si tú lanzas golpes al aire, a máximo 5 minutos estás agotado. Pero sabes, estas peleas pueden durar hasta 25 minutos. Imagínate el desgaste físico que tiene este hombre en la lucha. Así que ellos tienen que, en el menor tiempo posible, hacer caer a su enemigo a la lona y vencerlo. Y empiezan a sonar las campanas para luchar. Y vez tras vez suenan para el descanso y vuelven a entrar al ring a pelear con su enemigo. Su rostro se va hinchando con cada golpe porque ellos tienen que dar golpes muy certeros, como te decía. Entre más certero, tiene más posibilidades de noquear al enemigo y con esto vencerlo. Ahora, este hombre recibió muchos golpes, su rostro estaba hinchadísimo. Partes de su rostro, los golpes habían hecho laceraciones y brotaba sangre de su rostro. ¿Has visto alguna pelea? ¿Has visto cómo quedan hinchados sus ojos, sus mejillas, cómo sale sangre de su cuerpo? A veces, ya al final, se nota el cansancio. Y este hombre le da un izquierdazo tan fuerte que cae su contrincante al piso y lo vence totalmente. Le vence después de una larga lucha. Este hombre vence por knockout. Así que le dan el cinturón de ser vencedor. Y este vencedor se lleva un botín que es dinero. Este hombre termina la pelea, entra a ser curado sus heridas, a ser limpias. Después de ser limpias sus heridas, después de ser curado, se va a su casa, pero ser curado no quiere decir que ya estaba sano. No. Limpian sus heridas, las tapan, le ponen gasa, lleva hielo en su rostro porque la tiene hinchada. Llega a su casa cansado, agotado porque fueron muchos rounds. Y llega a la casa, a la cama, a descansar. Está muy agotado. Duró todo un año para una pelea de 20 minutos. Todo un año entrenando muy temprano en la mañana, entrenando su cuerpo, su mente, evitando ciertas comidas, no trasnochó durante un año para ese momento, para vencer. Este hombre es vencedor. Ahora, él entrega el botín a su esposa porque lo esperaba allí. Y ella toma ese botín, ese dinero, y lo administra para todo lo que necesita, su casa, sus hijos, para ella darse un gustico también. Esta mujer no peleó, no luchó, no entrenó, no madrugó, no limitó sus comidas como es su marido, pero tiene el botín. Esta mujer es más que vencedora. Ahora, tú eres la iglesia. Tú eres parte de esa iglesia, la esposa del Señor, por la que Él algún día vendrá por ti. Y tú no has peleado, no te preparaste, como dice Pedro, que desde los principios de los siglos, esa fue la tarea de Jesús. Tú no te preparaste, pero Dios te dio la victoria. Dios te dio la victoria a ti. Tú eres más que vencedor. Por eso en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a un propósito son llamados, porque a los que antes conoció también a estos predestinó, porque fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es quien los justifica. ¿Quién los condena? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy estoy aquí para decirte, tú eres más que vencedor, tú eres más que vencedor. Tú no tienes que estar humillado, tú no tienes que estar triste porque Dios murió por ti. Jesús murió por tus pecados. Tú eres más que vencedor. Tú eres como esa mujer que recibió el botín. Aquí te lo dice Romanos 8:28. Te hizo igual, Dios te hizo igual por medio del sacrificio de Jesús. Así que te dice que Él es primogénito de muchos hermanos. Tú eres hermano de Jesucristo. Tú eres parte de los justificados por Dios. Por eso somos más que vencedores. Porque ni la tribulación, ni la angustia, ni nada te podrá separar del amor de Dios. Y si tú lo crees, quiero que te pongas de pie en esta hora. Ponte de pie, porque tú fuiste justificado por su maravillosa sangre. Te conté todo esto de las fiestas para que supieras todo lo que hizo Jesús por ti, pero que Él se preparó desde el principio de los tiempos por amor a ti. Como ese boxeador, un año completo, Jesús desde el inicio de esta creación se preparó por ti. Yo creo que Él merece que tú hoy le des un aplauso, pero sobre todo que vivas en victoria. Y si lo crees, quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy te doy gracias por este momento maravilloso que tú nos has regalado. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te doy gracias, Señor, te bendigo y declaro que tú eres nuestro Señor.